Sean bienvenidos nuevamente. Aquí soy Dieval Ravencroft y ya vamos por el cuarto tema que hemos abordado durante esta temporada que llevamos con este proyecto. Y esta vez vamos a hablar de un tema poco convencional en el sentido de... Hemos hablado hasta ahora de temas abarcados a la fantasía. Esta vez vamos a hablar de algo históricamente fascinante en el sentido de que toda la vida ha estado con nosotros. Y se trata de los licores y las bebidas alcohólicas que, quieran que no, han estado desde nosotros desde hace más de 10 millones de años, aunque no lo crean. Porque nuestros ancestros, o en lo que eran en su momento, ya empezaban a fabricar bebidas alcohólicas, antes de que fuera ese el término como tal, en cuanto aprendieron a fermentar la comida. No obstante, y es un dato importante, primero, ¿qué es una bebida alcohólica? ¿O qué es lo que manejamos al decir que es una bebida alcohólica? Bueno, si nos vamos a una definición tal cual, una bebida alcohólica son bebidas que contienen etanol, que es alcohol etílico en composición. Este tipo de químico por lo general se obtiene cuando fermentan las mezclas y se presenta como un líquido incoloro con un olor ácido parecido a vinagre que además es inflamable. No obstante, esta propiedad ha hecho de que la gente, al ver una bebida con esto, sufra elementos como la desorientación o elementos como como el hecho de que, básicamente lo que en una borrachera se puede apreciar. O sea, no es tan complicado explicar los efectos del alcohol. Y es que además históricamente ha habido momentos como la ley seca en los Estados Unidos que literalmente, mientras estuvo vigente entre el 17 de enero de 1920 hasta el 6 de diciembre del 33, se creó todo un imperio criminal en base al tráfico de alcohol que no se solucionó hasta su legalización. Aunque técnicamente es una droga legal, todavía ha acompañado a la humanidad de diversas formas y de diversos efectos. Así que voy a dar un pequeño repaso de algunas bebidas que son icónicas o que tienen cierta importancia que vamos a tratar. Una de ellas, por ejemplo, sería la que es, sin lugar a dudas, una de las bebidas icónicas, si no es que la representativa de Escocia, el cual es el whisky. El whisky se compone de la destilación de la malta fermentada de cereales como cebada, trigo, centeno, maíz y su posterior añejamiento en barriles de madera, tradicionalmente de roble blanco. El primer escrito sobre el whisky data de 1405 en Irlanda. Sí, es un poco irónico, ¿no? Que es la más representativa de Escocia, pero que sus primeros datos fueran de Irlanda. No obstante, el destilado era destilado por monjes y también se menciona en la Escocia de 1496. No obstante, incluso ya se creía que el whisky existía varios cientos de años, pero cuándo y dónde fue destilado por primera vez no se conoce, ya que no hay mucha documentación al respecto de la bebida, así que su origen es incierto. Así que es posible que también se haya practicado en Babilonia, debido a algunos rumores o tal que se tiene, y se sabe que la cultura celta sabía cómo destilar la cebada y el centeno, y el brebaje obtenido era considerado un regalo de sus dioses que
revivía a los muertos y calentaba durante el crudo invierno. En gaélico el whisky se le llama Ulsi Vaga o agua de vida, de un escrito de 1496, que es el whisky más antiguo que se tiene conciencia. Describe cómo fue destilado en Escocia cuando el fraile John Core obtuvo aproximadamente 6 fenegas de malta, lo que equivale a 1500 botellas. Inicialmente se distribuye a la población como una medicina y de hecho el agua de vida, entre comillas, se reservó para el rey Jacobo IV cuando fue a Inverness en septiembre de 1506. Y por otra parte, los primeros registros de una destilería datan de 1690, cuando se mencionó a la destilería Ferintoch de Forbes de Culloden. Otra bebida que tiene una importancia simbólica es la hidromiel. Esta se consideraba como una de las primeras bebidas alcohólicas que consumió el ser humano y es la precursora de la cerveza actual. No sé si ustedes recuerdan cómo en la mitología nórdica se hablaba del hidromiel, que es lo que se bebían los vikingos y que era lo que los dioses tomaban en el Valhalla. Perdón, trabé ahí. Su fermentación se obtiene de la mezcla entre agua y miel, de ahí el nombre, que también se le conoce como aguamiel. Su uso fue fuertemente difundido por pueblos de la antigüedad, y muchos de los que bebieron este tipo de bebida fueron los griegos, romanos, celtas, normandos, sajones y vikingos. De hecho, en los mayas, el famoso balche se podría decir que era un tipo de hidromiel, ya que se elaboraba con agua, miel, y ellos solamente agregaban trozos de árbol de balche, por lo cual obtenía ese nombre. Y para los mayas era una bebida sagrada, utilizada en ceremonias religiosas, y además se consideraban que tenían propiedades medicinales, especialmente para tratar infecciones estomacales y utilizada como laxante. Así que también es una bebida que tiene simbolismo. De hecho, en otras mitologías, aunque no hay registro de tal, estaba el caso de los griegos, que ellos, se decía, en el Olimpo se tomaba la llamada ambrosía, una sustancia que los dioses consideraban generalmente una bebida importante que solo los dioses tenían acceso a. No obstante, el hecho de que se representara y la forma en la que se tomaba daba a entender que posiblemente se tratara del hidromiel, llamado otro nombre. Aunque claro, hablar de bebidas alcohólicas, uno de los elementos también más importantes dentro del mismo sería el vino, el cual está hecho a base de uva mediante la fermentación alcohólica de su mosto o zumo. Y ese también es un caso muy curioso, porque el vino se produjo por primera vez durante el Neolítico, y según testimonios arqueológicos hallados en los Montes Sagros, en la región que ocupa Irak e Irán, se tiene evidencia más antigua. Se tiene la evidencia más antigua de la producción y consumo de vino en una vasija del año 5400 a.C., allá en el poblado neolítico precisamente de los Montes Sagros. Esa botella tenía contenidos de un residuo rojizo, muy posiblemente el vino, aunque también hay otra bodega más antigua del 8000 a.C. que se sitúa en Georgia, siendo la producción más antigua de vino. Ya en Egipto, Grecia y Roma se adoraba a Dioniso o Baco, que era el dios del vino, y la Biblia se refiere al vino en diversos pasajes, entre donde se relata la última cena de Jesús, y sabemos que en China hace 4000 años ya conocían el proceso de fermentación de la uva, y que en Egipto en el siglo XIV a.C. ya conocían la viticultura.
y esta práctica se desarrolló gracias a la propagación del cristianismo por ser el vino necesario para la celebración de la misa, y los monasterios con sus propios métodos de elaboración y extracción fueron los precursores de la viticultura y vinicultura, dejando huellas tan claras como los vinos priorato, provenientes de la palabra prior. Se podría decir que esta es una de las bebidas que más ha evolucionado, porque pasó de ser una una bebida pública que se podía crear fácilmente a ser un objeto ya con mucho simbolismo, y no solamente desde el ámbito de religión, sino también en el hecho de que es una bebida que en la actualidad se utiliza mucho en celebraciones importantes y en eventos de gala. Así que se podría decir que ese, junto con la cerveza, de la cual en nada hablamos, es una de las más importantes. La cerveza tiene su origen de la cebada germinada u otros cereales como el almidón, que se fermenta en agua con levadura, y a menudo se aromatiza con lúpulo, entre otras plantas. Entre sus antecedentes más importantes se tiene la Edad Media, donde se originó la costumbre de cocer el mosto con flores de lúpulo. A partir de entonces nació la bebida que hoy identificamos como cerveza, distinta del vino de Malta. Tal costumbre se originó en Alemania hace unos 1000 años. El lúpulo sustituyó a los aromatizantes hasta entonces utilizados, dando a la cebada fermentada alcohólicamente su amargo característico. El lúpulo contribuye también decisivamente a su conservación. Además, obra eficaz antiséptico y estabilizador. También sirve para detener la fermentación acética y clarificar el líquido, causando la precipitación de las sustancias albuminosas. Así que la cerveza también ha tenido un importante en nuestra sociedad, y posiblemente sea una de las bebidas alcohólicas más comunes de las que se tiene memoria. Si vamos a un ejemplo más nacionales, pues tendríamos el pulque, que es una bebida espesa, blanquecina y espumosa que se obtiene de la fermentación del aguamiel de la planta maguey. Y también tendríamos por otra parte al tequila, el cual es partidario del estado de Jalisco y se obtiene del extracto del agave, en particular el agave azul. Y además es uno de los bebidos, aparte de ser una bebida muy representativa en nuestro país, el tequila también es una de las bebidas más fuertes en cuanto a alcohol. O sea, los tequilas mixtos pueden tener un mínimo de 51% de agave y un máximo 49% de otros azúcares, según la ley mexicana. Y en los tequilas mixtos el agave se mezcla con jarabe de maíz o de caña de azúcar. Y si hablamos de caña de azúcar, uno de los principales bebidas que se utilizó mucho y que posiblemente conozcamos gracias a películas de pirata es el ron. Esta bebida es en la mayoría de su producción hecha en el Caribe, concretamente en las Américas y concretamente en la zona del Caribe, pero también se tienen registros en Filipinas o en la India de su producción, la cual se crea a base de la fermentación y destilación de la melaza o el jugo de la caña de azúcar. Los precursores del ron datan de la época antigua y se cree que el desarrollo de bebidas fermentadas a partir de la caña de azúcar fue desde la antigua Grecia y luego salió desde allí, y un ejemplo cercano es una bebida llamada mortal, producido por la gente de Malasia. El ron data de miles de años atrás. Incluso Marco Polo dijo alguna vez en el siglo XIV que un muy buen vino de azúcar se le había sido ofrecido en Persia, o lo que hoy sería el Irán moderno. La caña de azúcar fue introducida al sur de Europa por los comerciantes árabes y se consta que en el reino de Granada se producía un licor a base de fermentar el jugo de la caña,
No obstante, la primera destilación de ron en el Caribe tuvo lugar en las plantaciones de esta caña en el siglo XVII. Los esclavos de las plantaciones descubrieron que la melaza, un subproducto líquido extraído del proceso de refinado del azúcar, se podía fermentar en alcohol y que luego al destilarse se concentraba el alcohol y se eliminaban impurezas, produciéndose así los primeros rones modernos. Y la tradición de este tipo de ron se originó por primera vez en las Islas de Nieve, y un documento de 1651 proveniente de Barbados decía: el principal aturdimiento que hacen en la isla es el rumbulión, alias Kildivil, y está hecho de cañas de azúcar destiladas, un licor picante, infernal y terrible. Sin embargo, en la década de 1620 la producción de ron también se registró en Brasil. Muchos historiadores creen que el ron llegó a Barbados junto con la caña de azúcar y sus métodos de cultivo desde Brasil. Así que el ron, como vemos, no es tampoco una bebida de tomarse a la ligera. Y habría otros ejemplos que podría dar, como son el sake, el aguardiente, el brandy, el borbón. Pero ya solo voy a tomar un único elemento, y que es posiblemente uno de las mezclas más importantes de lo que es el consumo de alcohol en la actualidad: la coctelería, la cual se basa en la preparación de mezcla de diferentes tipos de bebida o de ingredientes como jugos, frutas, miel, leche, crema, especias, etc. Y también son ingredientes comunes de los cócteles, las bebidas carbonatas o refrescos sin alcohol, la soda y el agua tónica. Hay muchos tipos de cócteles. Tenemos los cócteles aperitivos, cuyas fórmulas están compuestas de frutas que se caracterizan por ser cítricas, como el kiwi, mandarina, el limón, naranja, las uvas. Tenemos los digestivos, que usan sabores dulces y son cortos, como cereza, melocotón, fresa, tamarindo. Los reconstituyentes, que manejan elementos nutritivos como la salsa de tomate, poniendo ejemplo el Bloody Mary. Tienes los cócteles de media tarde, que se sirven entre comidas, los refrescantes, que se hacen consumo de frutas de bajo contenido alcohólico o sin nada de alcohol, y los de invierno, que utilizan licores de alta graduación apropiada para esa época del año. Y en cuanto a sus tipos de preparación, también son muy complejas, ya que, por ejemplo, entre las divisiones que podríamos hacer está en el directo, que es cuando los ingredientes se mezclan directamente en una copa; el refrescado, que se pone hielo en la copa y se mezclan los ingredientes con la ayuda de un removedor o una cuchara bailarina en la coctelera; el agitado; el frozen, que son cuando los cócteles se preparan en una licuadora con hielo molido para obtener una consistencia parecida a la de un helado; o inclusive el flambeado, que, como dice su nombre, son aquellas en cuya preparación se prende el fuego. La verdad es que se podría extender más, porque esta ha sido sin duda la investigación más grande y completa que he tenido de un tema, pero la verdad es que precisamente por eso no podríamos abarcar todo lo que se podría. No obstante, quiero recalcar que veamos cómo un simple hecho como una bebida alcohólica ha tenido tanto simbolismo en la historia de la humanidad, y seamos bebedores o no, es una bebida que, para bien o para mal, ha estado presente en la humanidad desde hace mucho tiempo, y el hecho de que en la actualidad todavía se maneje esta producción de bebidas muestra que va a estar con nosotros durante mucho tiempo más, y que posiblemente vamos a seguir manejando estas ideas de bebidas, y quién sabe si hasta crezcan nuevas ideas para elaborar nuevas bebidas. No obstante, creo que esto ya es lo último que voy a explicar.
Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden compartir y dar me gusta si les gustó. Y pues nuevamente, ojalá y estos videos sean de mucho apoyo, reciban mucho apoyo de su parte para seguir con esto. Y pues no me queda más que decir pues que gracias por su atención.